Vamos a volver. Entonces, lo que decíamos, tenemos que plantear la tabla de pagos neta. O sea, tenemos por ahora los pagos, digamos, las ganancias en bruto. O sea, no hemos considerado los costos. Pero para que esto funcione y nuestro análisis sea adecuado, lo primero que tenemos que hacer, pues, es la tabla de pagos considerando los costos. Bien. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría esto. Okay. Entonces, tenemos pavimentos, albercas y normales. Nuestras probabilidades, que sería 0.3, 0.4, 0.3. Tenemos ventas altas, las medias, ventas bajas. Y vamos a ver, teníamos que para pavimentos los costos de instalación eran 2 millones. Entonces tenemos 2 millones, el primer 2, el segundo 0 y menos 0.3. En la siguiente era 1.2, entonces tenemos 3 menos 1.2, que sería 1.8. La siguiente sería 0.8 y menos 0.2. Y acá teníamos 2.3, sería 1.8 también. Acá teníamos 1.3. Y aquí tendríamos 0.5. ¿Okay? Así tendríamos todos nuestros estados. ¿Okay? Combinación, estado de naturaleza, pago y sus probabilidades netas. Entonces, nada más que me gusta. Creo que voy a cambiar un poco. Bueno, así lo voy a dejar, ya ni modo. Iba a cambiar un poquito los números porque hay unos que no me terminan de gustar porque la respuesta es como que muy evidente. Pero en fin, entonces vamos a empezar. Aplicación de criterios. Vamos a empezar con el criterio de máximo o minimax. Entonces de se selecciona los peores pagos. De esos se elige el mejor. Entonces los peores pagos serían aquí teníamos, no, perdón, esa alternativa. Y aquí tenemos los peores pagos. Tenemos, de aquí es menos 0.3. Acá tenemos menos 0.2. Perdón. Está haciendo lo mismo. Aquí está, aquí. Menos 0.3, menos 0.2 y 0.5. Aquí tenemos movimientos. Albercas. Normales. Entonces, se elige normales. Ya aquí tiene el mejor peor pago. Que es 0.5. Ok, el otro es el criterio de máxima probabilidad. Y básicamente, de acuerdo con lo que teníamos que hacer es identificar el estado de la naturaleza más probable y el mejor pago. Entonces, en este caso, a pesar de que sí existe un
¿cómo se llama? Un estado de la naturaleza más probable. Sería este. Este criterio no estoy tan segura de que sería como muy efectivo. ¿Por qué? La diferencia entre uno y otro no es tan grande, ¿no? O sea, la diferencia entre punto 3 y punto 4 en realidad no es tan grande. Entonces, a pesar de que se puede hacer, no estoy, bueno, ya en términos reales, no estoy tan segura de que sería un criterio muy práctico, pero bueno, hay que ilustrarlo. Y en este caso, el mejor está asociado otra vez a albercas normales, ¿no? Entonces se elige normales. Y ahora vamos a empezar con el criterio de Bayes. Entonces se estima el, ¿cómo se llama? El pago esperado para cada opción. En este caso sería pavimentos. Sería su probabilidad asociada a su pago, más su probabilidad asociada a su pago, más su probabilidad asociada a su pago. Y esto me da, un momentito, mientras lo estimo. Vamos a ver, sería 3 por 2 menos 3 por 3, por punto 3. 0.51, profe. Exactamente, 0.51. Dice, ok, gracias. Gracias a todos los que lo calcularon. Vamos con el siguiente, que sería esperanza de pago, albercas. Entonces sería 1.8, bueno, vamos a usar el mismo 1.8 más 0.4 por 0.8 más 0.3 por menos 0.2. Esto me da 0.8, profe. 0.8 y el final o normales. Sería 0.3 por 1.8 más 1.4 más 1.3 más 0.3 por 0.5. Y esto me da vamos a ver. 1.21. 1.21. Muchas gracias. Entonces se elige la alternativa con mayor pago. En este caso sería normales con 1.21. Entonces, vamos a ver. Tenemos la posibilidad de contratar analista de mercado. Nos cobra 100,000 para obtener mejores resultados para las ventas, ¿no? Lista ha tenido el siguiente historial. Cuando o más bien, déjenme pensar si sería eso. Lo que pasa es que la otra probabilidad es que si contratamos un
analista o un mercadólogo nos ayudaría a mejorar nuestras probabilidades, ¿no? O sea, ¿qué tan efectivo? O sea, básicamente es como si estuviéramos pagando publicidad, ¿no? O algo parecido. Entonces, ¿cuándo las han sido altas? Ha sido efectivo, logrado ventas altas en 8 de las veces y medias 0.2. Cuando las ventas han sido medias, logró ventas altas, punto 3 de las veces, las medias, punto 6 y ventas bajas, punto 1. Cuando las ventas han sido bajas o ventas altas, no logró ventas altas, solo logró subirlas. Ventas, no, mejor sí. Ventas altas, punto 1, ventas medias, punto 3 veces, bajas, punto 6. ¿Ok? Entonces la pregunta es si conviene contratarlo. Entonces parte a posteriori. Entonces primero es valor esperado de la información perfecta. Entonces vamos a ver, tenemos por acá nuestro, entonces es estimar el pago esperado de la información perfecta y luego, me faltó aquí, no, sí lo puse. Y luego, estimar el PIP. Aquí tenemos nuestro, nuestra tabla de pagos. Entonces, el valor pago esperado de la información perfecta es la probabilidad del estado de la naturaleza multiplicado por el pago más alto. En el caso de ventas altas, el pago más alto es 2 más 0.4 por 1.3 más 0.3 multiplicado por 0.5. Esto me da 1.27. 1.27. ¿Seguro? Sí, profe. Seguro. Ok, entonces, ese sería el pago esperado de la información perfecta. El valor esperado de la información perfecta es igual al PIP menos valles. En este caso sería 1.27 menos es 1.21. Sería 0.6. Esto es mayor a 0.1. Es el costo de experimentación. Por tanto, Es 0.06, profe. Sí, tienes toda la razón. Gracias. 0.06, es que eso nos cambia todo. Es menor al costo de experimentación. Sí, por eso. Y aquí es donde todo se fue el cuerno. Por tanto, no se hace experimentación. Entonces, bien. ¿Sí lo escribí bien? Sí. Entonces, aquí se detendría este ejemplo, ¿no? No podemos seguir adelante, pero lo que sí vamos a hacer, porque básicamente con el criterio del valor esperado de la información perfecta, se detiene, ¿no? Ese es un caso de esos donde la experimentación sale más cara,
Por tanto, nos detenemos. De hecho, era bastante claro que en este caso la opción que sería normales. Aún así, para ilustrarlo, vamos a hacer el árbol de decisión. Una pregunta para ustedes. ¿Quieren que de todas maneras calculemos las probabilidades a posteriori? Como, digamos, ilustrar. ¿O no? ¿O nos detenemos aquí? Porque creo que eso sería tal vez más la De mi cosa. parte sí estaría bien, pero Sí, no sé. ¿verdad? Yo también creo que sería una buena opción. Nada más como para ver el ejercicio. Pero por si acaso, de todas maneras, vamos a hacer el árbol de decisión. Que en este caso solamente sería una parte. Sería solamente la parte, a priori, ¿ok? Entonces tenemos la primera decisión. Sería 2, 3. Tenemos pavimentos. Y esto puede tener 3 resultados. Tenemos la parte de albercas, 3 resultados. Y tenemos la parte de normales. Y tenemos 3 resultados. Y en la punta de las ramas vamos a poner los pagos asociados, que en este caso era 2, 0, menos 0.3. Acá el otro era 1.8, menos 0.2. Y en el último era 1.8, 1.3 y 0.5. 0.8, 3 y punto, sí. Ah, no, este era 1.3, perdón. 1.3. Ay, no. Ese no. 1.3 y 0.5. Y las probabilidades eran 0.3, 0.4 y 0.3. 0.3, 0.4 y 0.3. Y aquí también teníamos 0.3, 0.4 y 0.3. Entonces vamos a empezar a hacer el análisis. Recuerdan de los puntos hacia adentro, hacia el origen. Entonces sería este valor, sería 0.6, 0, y aquí tenemos menos 0.09. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, como este es un nodo de aleatorio, o sea, un nodo probabilístico, vamos a sumar. Entonces tenemos 0.60 y menos 0.09, entonces aquí tenemos 0.51. Del otro lado tenemos 1.8 por 0.3. La siguiente rama. Entonces 1.8 por, por 0.3. Aquí es 0.54. 0.8 por 0.4 es 0.32. Y 0.2 menos 0.3 sería menos 0.06. Y entonces vamos a sumar esto. Menos 0.06. Y esto me da 0.8. Y el último
Aquí sería 0.54. El otro sería 1.3 por 0.4. 0.52. Y 0.15. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Entonces, 54 más 0.15. Y aquí me da 1.21. Pues tengo que elegir entre 0.51, 0.8 y 1.21. Entonces, el mayor, pues es este. Entonces, adiós. Pavimentos, adiós, albercas. Y nos vamos por el normal. ¿Sí? Entonces, hasta ahora, con estos criterios, el resultado es... Voy a cambiar, regresar otra vez al Word. Hasta ahora, entonces, es no hacer experimentación, concentrarse en hacer pinturas. Bien, ahora vamos nada más para vamos a hacer la decisión. No, tenemos que calcular. Así, vámonos con con la teoría de la utilidad. Entonces vámonos con, esto tiene que ver, ya saben, con su propia percepción del riesgo. Entonces vámonos con la lotería equivalente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ordenar los premios de mayor a menor. Entonces vamos a poner los premios. Tenemos como así, ¿no? Entonces, premio. Tenemos el mayor, vamos a recordar cuál es. Es 2, 1.8. Es 2, 1.8. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos 1.8 dos veces, 1.3 una vez, 0.8, 3, 8. Tenemos más columnas por acá. Las filas. Tenemos 0.8, el otro que nos falta sería 0.5, 0, ¿no? 0.5, 0, menos 0.2 y menos 0.3. Negativo. Ok, ya los ordenamos. Entonces al primero se le asigna una utilidad 1 y al de abajo una utilidad 0. Entonces esto sería sí. Primero le ponemos una utilidad 1, es lo que sí nos sirve, y al último una 0. Y el resto se asigna de acuerdo lotería equivalente. ¿Cómo sería esto? Vamos a ver. Le voy a cambiar un poquito a la pizarra. Bien. Vamos a guardar este de nuevo y vamos a borrar todo. Entonces, la lotería equivalente que nos interesa sería, aquí tenemos la decisión entre, te damos tu premio, o te la juegas a 2, o, vamos a borrar esto, como que no se ve bien. Parece un 8. De hecho, parece un 8. Nos las jugamos a 2 o menos 0.3 con la probabilidad de P.
o 1 menos P. ¿Ok? Entonces, lo que necesitamos determinar son las probabilidades. Entonces, para ayudarnos, aquí vamos a poner, tenemos el premio y la utilidad. Entonces, tenemos 2, 1.8, 1.3, 0.5, 0, menos 0.2 y menos 0.3. Y hasta ahora, tenemos 0 y aquí tenemos un 1. Entonces, si fuera 1.8, ¿cómo qué probabilidad sería aceptable para ustedes? O que les diera igual, así de aquí está tu premio. O, me la juego. ¿Se acuerdan que es como, pues por eso se llama la lotería equivalente? ¿Cómo por dónde estaría esta probabilidad? A mí me suena que como es un premio bastante alto, tiene que estar más bien cerca del 1, ¿no? Algo así como, no sé, 0.9. Tal vez algo más bajo no sería tan aceptable. 1.3 es mucho más bajo, entonces tal vez, no sé, 0.6. 0.5 ya como empezamos a perder interés, ¿no? Bueno, por lo menos yo. Entonces tal vez 0.3, 0, no sé, no ganas nada o puedes ganar 2 o pierdes 3, pues que me da igual, pues tal vez estaría así 0.1 y aquí 0.05, ¿ok? Ya tenemos entonces nuestras utilidades. Recuerden que son como equivalencias. Entonces esto lo voy a guardar. Y lo voy a copiar también en la tabla del Word, porque pues, no lo voy a necesitar eventualmente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Tenemos 0.9, 0.6, 0.3. Vamos a copiarlo por acá. Y tenemos que son 0.9, 0.6, 0.3, 1.05. Ah, no me falta. Ah, me faltó un premio. No, 2, 1.8, 1.3. Me faltó un premio por acá. Me faltó, aquí hay uno intermedio, que es de 0.8. Pero aún así, estaría entre estos dos, entonces tal vez me iría con 0.5. 0.4 le voy a poner. Ok, entonces 0.8 es 4. 0.3 de 0 es 0.1. Profesora, estoy compartiendo su Word. Es que no se ve. No, pero de todas maneras lo único que estoy haciendo es que estoy copiando los valores de la tabla de utilidad en el Word. Ah, ok, ok. Ok, es lo único que estoy haciendo, nada más que así pude verificar que nos falta un valor, pero no se preocupen, o sea, lo único que hice es tal cual, copiarlos, así, ¿bien? No hice nada más, de hecho voy a regresar otra vez a la pizarra. Bien, ¿tienen estos valores ya? ¿Los tienen ya? Los vamos a borrar entonces. Y para la siguiente parte es volver a hacer el, ¿cómo se llama? Vamos a volver a plantear el árbol de decisión, pero en esta vez, en vez de plantear los pagos, lo que vamos a poner por acá son las utilidades. Bien, entonces tenemos pavimentos, albercas y normales. Y tenemos nuestros 3 posibilidades. Que serían por acá. Vamos a ver desde aquí, siempre está un poquito. Sería altas,
Las probabilidades son las mismas. Lo que cambia son los pagos. ¿Ok? En lugar de pagos vamos a poner las utilidades. Entonces, en la primera rama teníamos un pago de 2 que tiene la utilidad 1. Utilidad 1. Lo que tal vez sería útil para ustedes es que aquí del lado derecho pongan los pagos que eran, ¿no? El pago era de 2, aquí era de 0 y aquí era de menos 0.3. Aquí teníamos 1.8, luego teníamos 8. 1.8.8. Tenemos 0.8 y menos 0.2. Aquí teníamos 1.8, 1.3 y el otro era 0.5. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir esos valores por las utilidades. Entonces, teníamos que para la utilidad 2, para 2 era, ¿cómo se llama? Era 1, porque era el pago más alto. Luego para 0 era 0.1. Y para menos 3 era 0. Para 1.8 la utilidad era 0.9. Para 0.8 le habíamos asignado 0.4. Y para menos 0.2 era 0.05. Y para 1.8 era 0.9. Para 1.3 era 0.6. Y para 0.5 era 0.3. Y ahora lo que tenemos que hacer es el análisis de árbol de decisión, pero en vez de usar los valores, usamos las utilidades. Entonces, en el primero es 1 por 0.3. Sería 0.3, 0 y... No es cierto, no era 0. Ah, no, sí. Es 0.04. Y el otro sí es 0. Entonces, este nodo, como es un probabilístico, es 0.34. El siguiente es 0.9 por 0.3. La rama de arriba es 0.27. La siguiente es 0.16. Y la última por 0.05 es 0.015. Vamos a sumar estos tres más 0.16 más 0.27. La de acá tiene un valor de 0.445. El otro sería 0.9 por 0.3. Tenemos 0.27, 0.24 y 0.09. Entonces vamos a sumar esto. Y me da una utilidad de 0.6. Entonces aquí tengo que decidir entre 0.34, 0.445 y 0.6. Entonces, de la misma manera que la anterior, pues elegimos normal. ¿Okay? Entonces, nos vuelve a dar lo mismo. Vamos a regresar un poquito a la Word.
Entonces, en este caso, una vez que se hace la decisión, en este caso también se elige alturas normales, coma, la mayor utilidad. Entonces, vamos a poner como bono, como extra, es el cálculo de las probabilidades a posteriori Entonces, lo primero que tenemos que hacer es como darles letras, ¿se acuerdan? Para que tengamos bien claro cuál es cuál. Bueno, ese es mi consejo para ustedes. Entonces, estados de la naturaleza serían A, altas, B, medias, C, bajas. Entonces, resultados de la prueba. Resultados de la prueba. En mi opinión serían X, altas, Y, medias, Z, bajas. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la efectividad de la prueba. Entonces aquí tenemos primero que ver pues qué tan bueno es el analista. Entonces primero es la probabilidad de que sea X, dado que A. Entonces, vamos a ver qué decía el texto. Voy a regresar por hasta acá. Me pasé. Ahí está como por acá. Entonces dice, cuando las ventas han sido altas, ha logrado ventas altas en 0.8 y medias 0.2. Entonces, básicamente me está diciendo que cuando han sido altas, logró las altas 0.8. Luego, que logró medias 0.2. Y logró tanto las bajas, pues 0. Entonces, por acá la podemos poner así para que no ocupe mucho espacio. Bien. La siguiente es qué pasó cuando eran medias. Vamos a ver. El texto me dice que eran medias altas 0.3, medias 0.6 y bajas 0.1. Entonces 3, 6 y 1. Entonces 3.3. Entonces aquí son las medias. 6. Y teníamos bajas. ¿Ven? Y finalmente tenemos ¿qué va a pasar con con las bajas? Aquí nos dice que 0.1, 0.3 y 0.6. ¿Ok? Entonces, aquí teníamos 0.1. 3.
Y finalmente, los números importantes, 0.6. Aquí tenemos nuestras probabilidades a priori. ¿Okay? Tenemos aquí nuestras probabilidades a priori. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estimar las probabilidades totales. Entonces, tenemos que... okay. Primero es la probabilidad de X. Sería probabilidad de X dado que A, probabilidad de A, más probabilidad de X dado que B, por la probabilidad de B, más la probabilidad de X dado que C, por la probabilidad de C. Bien, entonces esto sería 0.8 por 0.3 más 0.3 por 0.4 más 0.1 por 0.3. Que sería igual a 0.24 más 0.12 más 0.03. Y eso es... Vamos a ver. 0.24 más 0.12 más 0.03. Da 0.39. Bien. Vámonos con la siguiente. La probabilidad de Y es igual a la probabilidad de Y dado que A. Por la probabilidad de A. Más la probabilidad de Y dado que B. Por la probabilidad de B. Más la probabilidad de Y dado que es C. Por la probabilidad de C. Y esto es igual a 0.2 por 0.3 más 0.6 por 0.4 más, que no era el tecla, más 0.3 por 0.3. Entonces vamos a ver, tenemos 0.2 por 0.3, 0.6 por 0.4, 0.3 por 0.3, que es igual 0.06 más 0.24 más 0.09. Y esto me da... Sí. Vamos a ver, 0.06 más 0.24 más 0.09. Me da 0.39. Y finalmente, la probabilidad total de Z es Z dado que A por probabilidad de A más probabilidad de Z dado que B por la probabilidad de B más probabilidad de Z dado que C por la probabilidad de C. Y esto es 0 más 0.1 por 0.4 más 0.6 por 0.3. Esto es igual a 0.04 más 0.18. O sea, 0.22. Y estas tres, nada más voy a verificar, tenemos 0.39 más 0.39 más 0.22, me dan 1. Entonces vamos bien. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá?
No voy a tardar todavía mucho más. Ok, entonces vamos a calcular ahora sí. Posteriori. Entonces, la probabilidad de A dado que X. Voy a usar las ecuaciones porque necesito un poquito de forma. ¿Vale? Entonces tenemos la de A dado que X, que es la que nos interesa. O sea, lo que nos interesa es conocer exactamente qué va a pasar. X dado que A, qué va a pasar cuando ¿cuál es la probabilidad de que algo pase según el resultado de la prueba? Bien, entonces tenemos X dado que A, por la probabilidad de A, todo esto por la probabilidad de X. Entonces es el primer término de la ecuación. Tenemos aquí que es 0.8 por 0.3, todo esto entre 0.39. O sea, sería 0.24 entre 0.39. Esto es igual a 24 entre 0.39 es 0.6154. Bien, entonces vamos a copiar. Vamos un poquito de teclas. La siguiente sería probabilidad de B dado de X. Entonces aquí en lugar de A tenemos B. Tenemos B. Tenemos la misma probabilidad de X, pero cambia un poquito la parte de arriba, que en este caso sería 0.3 por 0.4. Entonces aquí en lugar de 24 tendríamos 0.12. Entonces, 0.12 entre 0.39, que es justo la mitad de lo anterior. 0.3077. Bien. Y la tercera sería probabilidad de C. Dado que X, cambiamos acá por C. Acá por C. Y acá en lugar de 0.8 sería 0.1. Y acá por tanto sería 0.3. Entre 0.39 serían 0.0769. A ver, vamos a sumarlas nada más. 0.6154 más 0.3077 más 0.0769. Ok, perfecto. Suman 1, vamos bien. Vamos con la siguiente, que sería probabilidad de A dado que Y. Pues aquí cambiamos a Y, y también a Y, y vamos a usar entonces los valores de la segunda ecuación. Tenemos 0.2
Y acá abajo, en lugar de... también tenemos punto 39. Tenemos acá punto 06. Ay. Y de este lado tenemos... punto 06 entre punto 39, que es el doble del anterior, entonces punto 5, 38. El siguiente... tenemos la probabilidad de B dado que Y. Entonces aquí cambiamos a B. Bien. Ay, no. No. Y la B es 0.6 por 0.4. Pues aquí tenemos... ¿sí? Sí, 24. Y este valor ya lo calculamos. Es 61.54. Y finalmente, probabilidad de C. Y. Vamos a cambiar los valores de A por los valores de C. Y aquí tendríamos 0.3 por 0.3. Por tanto, sería 0.09. Y esto es... 0.09, 0.39, 0.2308. Y suman 1. Vamos a ver. Más 12.54. Nada más voy a verificar. Más 0.1538. Sí da. ¿Ok? Entonces vamos bien. Y finalmente la última tanda. Ay, cielos. Esto, sí, escribirlo aquí a mano también es cansado, pero si se dan cuenta, no es difícil. Entonces aquí en lugar de yes, vamos a tener zetas. Acá z también. Y entonces z, dado que a es la primera, es 0. Aquí tenemos 0. Bueno, vamos a quitarle esto. Vamos a hacer vamos a ponerlo así en orden. Acá abajo sería 0.22. Y aquí sería 0 arriba. Por tanto, aquí tendríamos un 0. Bien. Vamos con el segundo. B, dado que Z. B. Y tenemos que es 0.1 por 0.4. Sea 0.04 entre 0.22. Es decir, 0.04 entre 0.22. 18. Y finalmente el último. Sacia. Uno más. Y ya acabamos. C. Acá, una C por acá. Una
Pase por acá y los valores son 0.6 y 0.3. O sea, 0.18 entre 0.22. Y sería complemento del anterior, 81. Y para cerrarlo voy a ponerle 82. Bien, y ambos suman 1. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y así tenemos nuestras Todo bien. probabilidades a posteriori como bono del ejemplo. ¿Ok? Entonces, creo que con esto terminaríamos la parte de decisiones. No sé qué opinen. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos otro ejemplo o seguimos adelante? ¿Qué prefieren? Por si acaso voy a detener la grabación.